sobre la segunda pregunta que ustedes van a ver que se contesta en el manual en relación a estos fenómenos del desempleo y la inflación. Vamos a hablar puntualmente del desempleo, que es la medición, ¿no? Cómo se miden estos fenómenos. Que también es otra cuestión importante y relevante a tener en cuenta cuando pensamos en las medidas de política económica, ¿no? ¿Qué información nos brindan las cifras que aparecen usualmente en relación al desempleo para tratar de solucionar este problema, ¿no? ¿Qué información nos brindan, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos pensar o no en un límite a la información que nos dan los números, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver en este recorrido, vamos a hacer algunas aclaraciones que nos parece interesante que puedan tener en cuenta para tratar de cometer errores en la apreciación de cuál es el impacto de estos fenómenos en la sociedad, en especial cuando interpretamos los números, los números que aparecen en los medios masivos de comunicación, ¿no? Suele ser una noticia bastante jugosa, la noticia de que el desempleo superó el tanto por ciento, la inflación fue del tanto por ciento, el desempleo es alto, el desempleo es bajo, el desempleo sube. Ahora, ¿cuál es el alcance de las cifras, ¿no? De la tasa de desempleo? Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido cortito sobre cómo se mide la desocupación en Argentina. Si las cifras que publica INDEC sobre el mercado de trabajo son representativas de la desocupación en todo el país. ¿Quiénes son, para las mediciones del INDEC, los desocupados? Si el criterio de considerar ocupado quien trabaja al menos una hora en la semana de referencia, ahora para entender un poco mejor de qué se trata esto, intenta ocultar información sobre los desempleados, y si es la desocupación, ¿no? Como tasa de desocupación, como número, el único indicador de problemas laborales. Esas preguntitas vamos a ir respondiendo. Entonces, en relación a la primera, de cómo se mide la desocupación, bueno, la desocupación se mide a partir de lo que se conoce como la encuesta permanente de hogares, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, ¿sí? Entonces, ¿qué es la encuesta permanente de hogares? Bueno, es una encuesta que tiene múltiples propósitos y que releva información no solamente sobre la situación laboral, es decir, sobre quiénes están ocupados, desocupados o inactivos, sino, bueno, también releva información sobre las características demográficas consideradas básicas de las personas encuestadas, edad, sexo, nacionalidad, las necesidades básicas, satisfechas o insatisfechas de ese hogar, educación, vivienda, etcétera, y los niveles de ingreso por estratos sociales de los hogares. En este sentido, de la encuesta permanente de hogares sale múltiple información, no solamente información referida al mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, también sale información sobre pobreza, sobre indigencia, sobre, bueno... composición étnica. Exacto, sí. Características de la vivienda, ¿sí? Niveles de educación, es decir, se utiliza para múltiples propósitos. La encuesta se toma, digamos, una población de referencia, y, bueno, se encuesta vía telefónica al hogar. Entonces, cuando nos metemos específicamente en los indicadores del mercado de trabajo, bueno, vemos que en realidad, o sea, las muestras que se toman del total de la población, se estima, para estimar estos indicadores, surgen no del total del país, sino que surgen de los 31 conglomerados urbanos más grandes del país, ¿no? Y bueno, y ahí tienen en pantalla cuáles son esos 31 conglomerados urbanos más grandes, y esto, bueno, también es importante tenerlo en cuenta porque el fenómeno no tiene el mismo impacto en las grandes ciudades, los fenómenos de desempleo puntualmente, que en poblaciones más chicas, más alejadas, ¿no? de las grandes urbes. Pero bueno, se considera a la población total urbana, ¿sí? De todos modos, gran parte de la población argentina vive
en alguno de estos grandes conglomerados urbanos, ¿no? Ujú. Y bueno, una cuestión importante que están viendo es que, bueno, esta conceptualización que se hace no es una decisión netamente del INDEC, sino que las decisiones metodológicas que se toman en relación a cómo medir estos fenómenos, es particularmente esto que estamos hablando sobre el mercado de trabajo, responde a recomendaciones internacionales que tienen el objetivo justamente de que todos los países que siguen esas recomendaciones, todos los institutos de medición de los países que lo aplican, bueno, permiten que la información sea comparable, ¿no? Porque no solamente hablamos en términos absolutos de qué información nos da la cifra de desempleo, sino que también esa cifra de desempleo permite comparar la situación de empleo argentina con la situación de empleo de otros países de la región y del mundo, ¿sí? Entonces siempre que pensamos, no sé, que una cifra, por ejemplo, el 5% de desempleo es bajo, y lo pensamos en relación a las tasas de desempleo de todos los países que miden de esta manera el desempleo, ¿no? Mientras que si decimos, bueno, la cifra de desempleo es alta porque es del 20%, y bueno, también de alguna manera es porque existe una comparación en relación al resto de los países del mundo que miden el desempleo de esta manera, que tienen tasas de desempleo más bajas, ¿sí? ¿Quiénes son para las estimaciones los desocupados? Bueno, acá vamos un poquito al tema de la medición, ¿sí? Todas las personas de 14 años o más de los hogares encuestados en la encuesta se clasifican en una de las 3 categorías siguientes. La primera es ocupados, la segunda que vamos a ver es desocupados y la tercera es inactivo. ¿Cuándo una persona se considera ocupada? Se considera ocupada si la persona trabajó a tiempo completo o tiempo parcial durante la semana anterior o estuvo de baja por enfermedad o de vacaciones, ¿no? Entonces, en la definición del INDEC, se incluye a quienes trabajaron, aunque sea 1 hora en la semana inmediata anterior al relevamiento, percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea que realizaron. Entonces, ¿cuándo una persona está ocupada para la encuesta permanente de hogares? Cuando trabajó por lo menos 1 hora siendo remunerada, cuando trabajó 15 horas o más sin remuneración, o cuando no trabajó en la semana de referencia por algún motivo circunstancial, bueno, enfermedad o vacaciones, como recién mencionaba, ¿no? Algo interesante para tener en cuenta en relación a esto de, bueno, qué información nos da la cifra, es que dentro de los ocupados es posible distinguir justamente en esta variación. Ustedes fíjense que ya una persona que trabaja al menos 1 hora es considerada ocupada. Ahora, sin embargo, institucionalmente, la jornada laboral argentina como mínimo establece 40 horas semanales como una jornada completa, ¿no? Porque 8 horas por 5 días de la semana, de lunes a viernes, son 40 horas semanales. Entonces fíjense la distancia que hay entre quienes trabajan 1 hora y quienes trabajan la jornada completa de 40 horas semanales, ¿no? Por eso, bueno, dentro de la acepción, dentro de la definición de ocupados, se distinguen situaciones laborales muy distintas, ¿no? O sea, las personas ocupadas pueden estar sobreocupadas o pueden estar subocupadas, ¿no? Entonces, si una persona trabaja más de 40 horas semanales, se considera que está sobreocupada, mientras que si una persona trabaja menos de 40 horas semanales hasta 1 hora, se considera ocupada pero subocupada, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que en la definición del INDEC, esto está sacado de la página del organismo. La población ocupada, sobreocupada, es la población que trabaja más de 45 horas semanales. Y los subocupados, tenemos subocupados demandantes y no demandantes. Los demandantes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, es decir, desean trabajar más horas y están en la búsqueda de otra ocupación o de, o de que su empleo, digamos, se pueda extender en carga horaria. Mientras que los subocupados no demandantes trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, pero no están buscando otra ocupación, ¿sí? Trabajan esa máxima cantidad de horas. Entonces esta es la primera clasificación a donde está la persona. Toda persona que es encuestada en el marco de la encuesta permanente de hogares y que trabaja al menos 1 hora, está ocupada. Por otro lado, puede estar caracterizada esta persona mayor de 14 años como desocupada, ¿no? ¿Y cuándo una persona es desocupada para la encuesta permanente de hogares? Cuando no trabajó en la semana anterior a relevamiento,
pero buscó trabajo durante las 4 semanas anteriores, ¿no? Entonces, en la definición del INDEC se refiere estrictamente en los desocupados a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Entonces, por desocupado entendemos a quien buscó trabajo activamente y no lo consiguió, y a quien estuvo buscando activamente, pero en la semana de la encuesta, bueno, suspendió la búsqueda por motivos circunstanciales. Entonces, pero la característica del desocupado para la encuesta permanente de hogares es la caracterización de alguien que está buscando activamente estar ocupado. Y por otro lado, la tercera caracterización posible a las personas de mayores de 14 años, que se hace en la EPH, es la de inactivos. ¿Quiénes son los inactivos? Son las personas que, digamos, no están incluidas en la población económicamente activa. La población económicamente activa son los empleados más los desempleados. Todo el resto de la población se considera inactiva. Y bueno, son personas que no trabajaron en la semana anterior al relevamiento, pero que tampoco buscaron empleo. Y acá ponemos el caso en general de, bueno, los más frecuentes son los estudiantes a tiempo completo, las amas de casa y los jubilados, ¿no? O sea, es decir, los que no están trabajando ni tampoco están buscando trabajo. ¿Sí? Los que están trabajando son ocupados, los que no están trabajando pero están buscando trabajo son desocupados, los que no tienen trabajo pero tampoco lo están buscando son inactivos, ¿no? Entonces la población activa es la suma de ocupados y desocupados, y la población inactiva son los inactivos, ¿no? La población activa más la población inactiva es la población adulta total del país, ¿sí? Entonces, bueno, acá cobra un poco más de sentido esta pregunta que mencionaba al comienzo, de si el criterio de considerar al menos una hora en la semana de referencia en la que se relevaron los datos se utiliza adrede con el fin de ocultar información sobre los desempleados, ¿no? Esto simplemente, o sea, lo respondemos a partir de lo que de la definición de cómo se calcula la tasa de actividad, de la tasa de empleo y la tasa de desempleo, ¿sí? La tasa de ocupación muestra la cantidad de ocupados sobre la población total, ¿no? Entonces, después, la diferencia de eso, el resto de la población está o desempleada o inactiva, ¿no? Y la tasa de desocupación no se calcula sobre la población total, por eso no es que ocupados y desocupados, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo suman 1, sino que la tasa de desempleo se calcula sobre la población económicamente activa, ¿no? Es decir, sobre los que están buscando, o sea, los que están buscando activamente pertenecer al mercado de trabajo, ¿sí? Y acá esto lo linkeamos, esta información que nos da la tasa de ocupación y la tasa de desempleo, con esta pregunta de si, bueno, la desocupación es el único indicador de problemas laborales, ¿no? O sea, también pensando en, bueno, qué se quiere ocultar detrás de esa cifra. Y la realidad es que la cifra simplemente muestra ¿no? Muestra la relación entre los desocupados y la población económicamente activa. Ahora, deja por fuera un montón de otros problemas que son considerados laborales, que no se reflejan en ese número o en ese porcentaje que se obtiene como tasa de desocupación, ¿no? O como aumento o disminución de la tasa de desocupación. Por ejemplo, el caso de personas que realizan trabajos transitorios mientras están buscando activamente un empleo permanente. O sea, solo la encuesta se basa en que, bueno, en la semana de referencia estoy trabajando, bueno, si estoy trabajando al menos una hora ya me considero ocupado, pero no hace un análisis cualitativo, la cifra de, bueno, ¿qué pasa con todos esos que quizás no están trabajando lo que desean, ¿no? No están siendo ocupados en lo que deberían o en lo que quisieran estar ocupados. O por ejemplo tampoco considera solamente la tasa de desocupación el caso del subempleo, el caso de los subocupados, en el caso de todos esos que estando ocupados, o sea que forman parte de la tasa de ocupación, no están trabajando la cantidad de horas que quisieran trabajar, trabajan por debajo de la jornada institucional establecida, ¿sí? De las 40 horas semanales, quisieran trabajar más horas pero no consiguen ese trabajo. Tampoco, digamos, la tasa de ocupación, esta variable del desempleo, medida a través de la tasa de ocupación, considera el caso de los inactivos como desocupados desalentados, ¿no? Es decir, aquel que no está buscando trabajo,
es considerado inactivo, o sea, no forma parte ya para la medición de la población económicamente activa, sin embargo puede estar, por ejemplo, en el rango de edad como para buscar trabajo, sin embargo estar lo suficientemente desalentado como para no estar buscando en la semana de referencia de la encuesta trabajo, ¿sí? Y esto tiene que ver más con una situación coyuntural del mercado que con la necesidad efectiva de tener un empleo, ¿sí? Tampoco menciona nada el número, la tasa de desempleo sobre el salario, no hace alusión sobre el hecho de que muchos ocupados, muchos considerados ocupados, si trabajan 1 hora por semana, probablemente no estén ganando el salario mínimo establecido, o incluso tampoco deja por fuera el hecho, un problema que tiene actualidad en la Argentina, el hecho de que el salario mínimo esté por debajo de lo necesario para poder adquirir la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, quizás hoy en día incluso ser ocupado no implica no ser pobre, no caer debajo de la línea de pobreza. Tampoco considera el caso de las personas que se desarrollan en puestos de trabajo estando sobrecalificados, es decir, que tienen un empleo, pero que el empleo no se corresponde con el nivel de capacitación y de formación que tiene esa persona, ¿no? Y que por lo tanto eso redunda probablemente en menores ingresos y bueno, otros problemas que eso puede acarrear. Y bueno, por último, la menciona los problemas de informalidad laboral, ¿no? Estas tasas que se miden del mercado de trabajo a partir de la encuesta permanente de hogares, no miden este fenómeno de, bueno, ¿de qué calidad de empleo estamos hablando, ¿no? Si es un buen empleo registrado, si es un empleo en el que uno accede a ciertos derechos, ¿sí? De la seguridad social, vacaciones, aguinaldo, licencias, pagas, o si es un trabajo informal, ¿no? Es un trabajo en el que esas garantías, esos derechos no están establecidos, ¿sí? No están prefijados. Entonces, bueno, hasta acá, digamos, esta presentación, esta caracterización y conceptualización de qué información nos dan los indicadores que surgen del mercado de trabajo, para pensar justamente, bueno, cuál es el alcance de la información de estos indicadores, ¿no?